Hola, buenas tardes. Bueno, con este teórico, con la presentación de la teoría propuesta por Chomsky, en realidad estamos dando inicio a una parte de la cursada, es como una especie de ciclo, en el cual vamos a tratar de presentar diferentes modelos de funcionamiento cognitivo en función básicamente de las hipótesis que hay sobre el origen de estos sistemas cognitivos. Eh, en el caso de Chomsky, ustedes saben que Chomsky propuso una gramática generativa, o sea, era un cambio dentro de la teoría del lenguaje que implicaba que las estructuras del lenguaje estaban genéticamente determinadas. Esto quería decir, o la propuesta de él, postulaba de que existen los seres humanos una capacidad que es compartida por todos en cuanto a miembros de una misma especie y está genéticamente determinada, que llama gramática universal y que nos permitiría a nosotros, en función de la interacción con estímulos pertinentes, estímulos del lenguaje, desarrollar o revelar una gramática particular. ¿Qué quiere decir? Que yo en cuanto ser humano, si nazco en la Argentina y escucho estímulos lingüísticos argentinos, voy a desarrollar una gramática, un lenguaje argentino. Si me pasara en Rusia, desarrollaría el ruso. Lo que él quiere decir es que genéticamente determinado, que forma parte de nuestra capacidad genética, la posibilidad de desarrollarlo, ¿sí? Entonces, esto tiene implicaciones fuertes para la idea del sistema cognitivo. ¿Por qué? Porque el sistema cognitivo entonces no se construye, como vamos a ver que decía Piaget, ¿sí? Ni tampoco se aprende del medio, sino que viene genéticamente determinado y de alguna manera se revela en función de la interacción con ciertos estímulos lingüísticos. Y en esto se parece a la propuesta que va a hacer Piaget, ¿sí? Es importante que pensemos y que diferenciemos ahora en este momento lo que es una forma y lo que es un contenido. Las formas, ¿sí? Imagínense como un flan, ¿sí? O en una flanera o en un molde de flan, yo puedo poner flan, o puedo poner un postre, o puedo poner gelatina. Digo, puedo poner muchos contenidos que adquieren una forma particular. Esas formas, que para Piaget son las estructuras lógico-matemáticas, la sensoriomotora, la operatoria, ¿sí? Chomsky lo que va a decir es que esas formas vienen genéticamente determinadas, no que se construyen ni se aprenden, ¿sí? Sino que ya están, que forman parte de nuestro repertorio en cuanto a seres humanos, ¿sí? Y que esas estructuras o esas formas que se van complejizando, ¿sí? A medida del proceso de desarrollo, ustedes saben que van cambiando desde que nacemos hasta que llegamos alrededor de los 12 o 14 años. Chomsky lo que decía en el caso del lenguaje, y que además propone extrapolarlo para otros procesos cognitivos o para el funcionamiento de todo el proceso, dice que esas estructuras ya estaban genéticamente determinadas y que van apareciendo en la medida en que son necesarias a partir de la interacción con los estímulos que son pertinentes para esa estructura. Si no, no aparecerían, ¿sí? Si no, no habría desarrollo. Entonces, el desarrollo o el cambio progresivo en estas estructuras cada vez más complejas para organizar la información de formas cada vez más complicadas, estarían genéticamente determinadas. Y esa es la propuesta de Chomsky, ¿sí? Entonces, si bien ustedes lo ven en este teórico, y el profesor Vivas lo explica muy bien con respecto al tema del lenguaje, la idea que nos interesa y que vamos a seguir en los próximos teóricos es sobre el origen de estas estructuras cognitivas, o sea, cómo se adquieren o cómo están o de dónde vienen, cuáles son sus características, cómo funcionan. Entonces arrancamos desde la idea de Chomsky, vamos a ver la idea de Piaget, donde él propone que estas estructuras se construyen gradualmente en función también de la interacción con el medio. Vamos a ver una postura que es la de Jerry Fodor, donde habla de la modularidad de la mente, donde habla de la mente también concebida con formas diferentes, y finalmente vamos a ver la posición de Karmilov-Smith sobre una especie de conciliación entre modelos de Fodor y de Piaget, ¿sí? Muchos se preguntan por qué vemos a Chomsky. Si bien Chomsky habla sobre el lenguaje es un proceso cognitivo, en realidad lo traemos y hablamos y presentamos un poco la idea de la gramática transformacional o la gramática generativa, y para hacer alusión a esta idea del origen del sistema cognitivo. Hoy en día las evidencias tienden a demostrar que hay mucho más soporte empírico para poder sostener la idea de que los seres humanos ya nacemos, ¿sí?, con un montón de
procesos o capacidades cognitivas genéticamente preformadas y que van a ir apareciendo y se van a ir manifestando en interacción con los estímulos del medio, ¿sí? Un poco lo que pasa con la personalidad. Es como una especie de expresión fenotípica del sistema cognitivo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, esta clase que ustedes ven de Chomsky, véanla de esa manera. A medida que vayamos avanzando con los teóricos, vamos a ir haciendo referencia a todo esto, ¿sí? Por ejemplo, Piaget iba de lo particular hacia observaciones de los chicos para construir una teoría general del desarrollo de este funcionamiento cognitivo. O sea, miraba a los chicos, les hacía preguntas que los perturbaban de alguna manera y a partir de eso deducía cuáles eran las reglas o las características de estas formas cognitivas, ¿sí? A lo cual Chomsky decía, es imposible aplicarlo al lenguaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentarme toda la vida al lado de una persona para poder ver cómo se va o cuáles son las características del lenguaje, ¿sí? Entonces, separa lo que es la competencia de la actuación. La actuación es lo que uno hace, efectivamente, y la competencia es todo aquello que uno sería capaz de poder hacer. O sea, evidentemente hay un montón de posibilidades del lenguaje que nunca probablemente manifestemos o hagamos efectivas a lo largo de nuestra vida. Entonces, la idea de Chomsky era diferente. Él proponía una teoría que iba de lo general y proponía que fuera falsada, o sea, en la búsqueda de ejemplos que de alguna manera derribaran esa teoría. Por otro lado, también decía, bueno, ¿cómo hace un chico muy chico, de alrededor de 2 años, cuando está empezando a hablar, para entender que existe un sujeto tácito? Cuando nosotros decimos vamos, el chico entiende que es nosotros vamos, a pesar de que no esté. Sin embargo, la capacidad lógica para poder explicar ese constructo es tan complicada que hasta a algunos adultos se nos vuelve difícil. Entonces Chomsky decía, bueno, ¿cómo es posible que esté presente en la cabeza de un chico de 2 años, ¿sí? O que la construya cuando no dispone de las herramientas necesarias? La única solución que él encontraba, o la idea que él encontraba, era que era consonante con sus ideas, era que esa característica ya estaba genéticamente determinada. Digo, cuando hablamos de genéticamente determinado, no es que el lenguaje está genéticamente determinado, sino la estructura del lenguaje. La idea de que el lenguaje tiene una gramática, tiene una estructura, ¿sí?, particular que hace un procesamiento sintáctico, digo, independientemente del sentido. El sentido del lenguaje no viene genéticamente determinado, no hay manera de que pueda estar, ¿entienden? Y además lo planteamos no para discutir el tema del lenguaje puntualmente, sino para discutir el problema del origen de las estructuras cognitivas. ¿Qué es lo que nos preocupa? Es entender, bueno, estas capacidades que nosotros tenemos de organizar la información, ¿sí? De organizarla quiere decir darle forma, ¿sí? Para Piaget las estructuras lógico-matemáticas son formas de organización. Entonces yo organizo cierta información, le doy reversibilidad, le doy asociatividad, le aplico una serie de reglas lógico-matemáticas para poder organizarlas. Y estas formas tienen que ser cada vez más complejas porque cuanta más información tengo, mejores tienen que ser los sistemas de organización o más complejos para poder manejar tanta información. Chomsky también lo veía. La diferencia entre los dos es que para Piaget estas formas son producto de una construcción y para Chomsky son genéticamente determinadas y se van revelando. Finalmente vamos a ver, cuando lleguemos al final de la cursada, que la última propuesta, la de Kármilov-Smith, ¿sí?, toma ciertas posibilidades de que ciertas cosas, digo, bajo el peso de la evidencia empírica que demuestra que hay características que los chicos tienen al momento de nacer, que Piaget no las veía por la falta de instrumentos técnicos, no porque fuera ciego, ¿sí? Digo, el peso de esas evidencias nos lleva a aceptar ineludiblemente que hay un montón de funciones cognitivas que vienen preconectadas o que vienen genéticamente determinadas, pero también hay algunas que van cambiando o que de alguna forma se van a modularizar o se van a consolidar en función de la experiencia con el entorno, que es la propuesta final a la que vamos a llegar, que es la de Kármilov-Smith, como les decía recién. Así que bueno, no se preocupen demasiado con los detalles de la teoría lingüística de Chomsky, sino que concéntrense más bien en este punto, o sea, en la propuesta que hace Chomsky sobre el origen de esta capacidad lingüística que tenemos los seres humanos para poder pensarla no solamente para el lenguaje, sino para todas las capacidades cognitivas. La semana que viene, cuando veamos el teórico de Piaget, van a poder entender un poco mejor esto, ¿sí? Y, lógicamente, quédense tranquilos que sobre el final de la cursada vamos a hacer un teórico probablemente en vivo para tratar de poder explicar y poder juntar todas estas informaciones que ustedes van viendo por separado, ¿sí? Para mostrar las relaciones
que tenemos entre ellas, ¿sí? Muy bien, cuídense, no salgan si no es necesario y nos vemos la semana que viene.